Hola, cordial saludo. Soy yo otra vez, Luis Ortiz, dándoles la bienvenida a Podcast Trivial, un nuevo episodio. Vamos a hacer reflexiones, unos análisis acerca de una película colombiana de la que se habló mucho, que hubo bastante expectativa. Se trata de la película Un Poeta, estrenada recientemente en las salas de cine de Colombia, y el día de hoy vamos a hablar de esa gran película. Estoy con la fortuna de compartir el espacio con dos personas que tienen este gusto por la literatura y por esta película, que es alusiva a la poesía. El día de hoy estoy con Luz Ángela Ortiz. Ella es profesional en estudios literarios. Buenas noches, Luz Ángela. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por tu invitación. Y también nos encontramos con Ariel Guevara. Él es escritor y actualmente pues está realizando sus procesos artísticos desde la literatura y desde el teatro. Buenas noches, Ariel. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luz, un saludo a toda la audiencia de Podcast Trivial. Encantado de estar nuevamente en este bello programa. Una película colombiana llamada Un Poeta, una producción un poco particular dentro de lo que se ha venido viendo en las salas de cine colombianas, y precisamente es lo que vamos a empezar a analizar acerca de qué significa esta producción. Es un poco distinta a muchas producciones de cine colombiano. Particularmente me llamó la atención muchísimo por el título, por lo que vi en el tráiler, porque parecía la narración de una historia de vida cotidiana. Y bueno, hace tiempo no había tenido la oportunidad de ver películas colombianas como ese corte. Se aleja un poco de esta manera de narrar parecidas al Paseo, a Harold Trompetero, a Dago García. Entonces pues me parecía interesante, y teniendo en cuenta que este tipo de producciones como tan atípicas duran poco tiempo en cartelera, corrí rápidamente a ver si encontraba las boletas y tenía como esa emoción. Y lo confieso, sí, la idea era grabar este podcast, entonces también ese fue el interés de ver esa historia tan interesante para mí, que trata de un tema que es como el estilo de vida, un estilo de vida diferente a lo que se impone. Entonces quería verla y me parecía algo infaltable. En la promoción que se hizo y en muchas redes sociales y en varios podcasts que se han hecho frente a la película, dicen que es una película de humor y que tiene algo de drama. Puede ser cierto, y dicen que es un humor que es distinto, sí, es evidente, pero yo lo veo más como, pues como un drama que trae las cosas jocosas de la vida cotidiana. La vida no se le puede quitar lo gracioso y lo difícil. Entonces eso es lo que se refleja. Sí noto de pronto un poco de énfasis en querer mostrar el absurdo de algunas situaciones, y por ahí podría ser como ese tinte de humor. Veo que es una película trabajada de una manera como muy local. Muestra la realidad de Medellín, una cultura paisa muy arraigada, muy cotidiana, muy desde la carencia también. En los suburbios pareciera narrada con historias de cotidianidad difíciles, y básicamente pues en aspectos técnicos tiene muchos aciertos, porque pues se percibe bien el audio, aunque pienso que hubo un mal manejo de los planos. Pienso que se exageró mucho con los primeros planos, y hay un movimiento de cámara que de pronto distrae al espectador. No entiendo por qué el director, que ahora no recuerdo cómo se llama, eligió eso. Por ser una película colombiana, la apoyé, pero más allá de eso, pues yo sí disfruto este tipo de películas. Realmente el director es Simón Mesa. No había tenido la oportunidad de ver trabajos de él. Es una película que sí disfruté. No es como la mejor que hubiera visto en cine colombiano, pero pues está muy bien, y además es insumo fundamental para hacer este podcast, que es algo que me interesa muchísimo. Luz Ángela. Sí, yo creo que algo que pasa con esta película es que definitivamente en Colombia sí se produce cine que no siempre es de humor, o sea, está como muy arraigado en el
común de la gente pensar que lo único que se produce en Colombia es el paseo, y no es así. Realmente sí se produce cine con muchos matices. Y creo que lo curioso un poco de esta película ha sido, además de el guión y de cómo está hecha y demás, es la publicidad que ha tenido, ¿no? Como la difusión que ha logrado tener, el hecho de que se haya presentado en Cine Colombia, bueno, todo eso, que yo creo que es Y se demoró hartos días, hartos días. varias semanas, porque yo tenía el afán de verla, porque yo dije, no, ya la van a quitar, y estuvo bastantes días. La publicidad, si recuerdas, en el cine, unos dummies así grandotes, o sea, bien. Sí, para tomarse fotos. Sí, era algo que uno no había visto, ¿no? Sí, creo que eso vale la pena, o sea, eso es importante de resaltar, es importante de resaltar que se le dé el lugar que se merece de alguna manera la producción de cine colombiano, que se difunda, que se vea, que se hable sobre él, todo eso. Bien, yo creo que es una película que está, digamos, bien lograda, ¿sí? En términos de lo que buscaba, que era como llegar a un público, generar una expectativa, generar una taquilla, ¿cierto? Creo que logra de alguna manera, convoca mucho el tema de que sea colombiana, ¿no? Hay muchas personas que asisten por el hecho de, vamos a apoyar pues la producción local. Uy, eso es una muy buena noticia. Sí, eso es bueno. Eso es una buena noticia. Bueno, pero creo que ojalá llegue el momento en el que el cine colombiano tenga su audiencia, no tanto como por el sentimiento regionalista, sino por la calidad de sus producciones. Creo que es como pues lo que aspiraría uno como espectador, para encontrar productos de muy buena calidad. Frente a lo técnico de la película, no me gustó el sonido. Me parece que tiene momentos en los que, cuando se intenta buscar como una banda sonora, el sonido es muy estridente. Hay unos momentos en los que se sube exageradamente el volumen. Eso va de la mano con los cambios bruscos de planos y con la iluminación. Entonces eso genera como un efecto de distorsión. Eso es lo que pienso frente a lo técnico y frente a la película en general. Sí, digamos que en cuanto al manejo de planos, yo pienso que la solución es dejar la cámara quieta. Y percibo una tonalidad como de unos rojos muy encendidos. No sé si es una percepción mía equivocada, pero sí hay como una paleta de color como hacia el rojo demasiado estridente, que tuve una percepción similar. Entonces sí, creo que fue un desacierto. Sin embargo, sí pareciera que la locación era natural, que varios de los actores que participaron parecieran que fueran actores naturales. Se ve muy real en muchas interacciones, los diálogos, en varias cosas. Entonces sí, es un acierto. Es un acierto de narrativo en gran medida, pues esto. Y con respecto a lo que tú decías de el género, yo sí creo que definitivamente es un drama, ¿no? O sea, a pesar de que haya cosas que pueden resultar, sí, graciosas, no la clasificaría como comedia. Yo tampoco, pero digamos que... Pero además, mira que las cosas que pueden ser de alguna forma graciosas en algún momento son también una crítica muy fuerte a la realidad, a la realidad colombiana, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de expresar. O sea, ¿no? En ese momento me acuerdo cuando están discutiendo en la cocina la familia de la chica porque les están ofreciendo un dinero. Sí, realmente todos quieren aceptar esa plata. ¿Sí? Todos quieren aceptar esa plata y ella dice, para mí es la mitad. Entonces, ¿qué me da eso a mí? Sí me da risa, pero de alguna manera, porque es parte de cómo somos los colombianos, ¿no? Ja, los colombianos somos así. Es que más o menos es como la tendencia que he visto con las campañas publicitarias, que es como reírse de su propia realidad, sí, como un absurdo, ¿no? Como una comedia que caía en el absurdo de la propia, es una tragicomedia. Sí, por ahí va el asunto. Yo creería que es más, si se tratase de encasillar la película, creo que le apunta más al drama. Lo que pasa es que hay algo muy particular, y es que culturalmente, digamos, nuestra por nuestra idiosincrasia,
el colombiano es cruel. Exacto, sí, 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 es una burla. O sea, Es una burla a la desgracia. Digamos, si uno pone esta misma película de pronto en otro país, en otra cultura, pues de pronto no resulta tan gracioso. Voy a hacer spoiler, atentos quienes están allá, queridos espectadores. Hay una escena que es genial porque él lleva una menor de edad, están en una fiesta, todo se sale de control porque él es alcohólico. La muchachita que era pues como su esperanza pues de incursionar, de vivir su sueño de la literatura, se gana un premio y resulta que en esa fiesta la niña se embriaga hasta perder el sentido y él tiene que llevarla, el protagonista lleva a la niña al hombro y empieza a subir una enorme montaña y resulta que se cansa, entonces deja a la niña ahí en el piso e intenta timbrar y la siguiente escena inmediatamente es el cuerpo de la muchachita rodando montaña abajo. Y en ese momento se escuchan las risas del público en general. Eso en otro contexto puede que no sea tan gracioso, pero digamos dentro de nuestra cultura sí, a mí me pareció divertidísimo. No, totalmente, y a todos los del cine también. Y claro. Pero es eso, o sea, no es que sea una comedia, no es que sea una comedia, pero sí, digamos, muestra muchas cosas de las que, como decía Luz Ángela, uno se puede reflejar ahí y se ríe de eso, como de la tragedia, de lo cruel. Bueno, y a continuación, como siempre he expresado, lo más importante de una producción audiovisual es el guión, la historia que narra. Para eso nos va a ayudar Luz Ángela contándonos de qué trata esta película, Un poeta. Bueno, la película trata de un señor que fue poeta en su juventud y ahora él mismo sigue nombrándose como poeta, a pesar de que su producción poética primero no ha sido sobresaliente y segundo como que tampoco es muy vasta. Este señor ya tiene pues una edad considerable. Más de 50. Por ahí, más de 50 por ahí. Él vive con su mamá y básicamente pues para la familia es un fracasado. No ha hecho nada con su vida. No ha querido hacerse responsable de ella y también de la vida de su hija. Él tiene una hija adolescente que vive con su mamá, ¿sí? La relación entre ellos es muy distante. Un día, por el tema de pues el dinero, conseguir trabajo y demás, Oscar, se llama él, Oscar Restrepo, quien además tiene un problema de alcoholismo, va a un colegio en el que va a tener un trabajo como profe de filosofía. Y ahí empieza a hablarle a sus estudiantes acerca de la poesía y encuentra a una estudiante que es Yurladi, que escribe muy bien. Entonces él quiere apoyarla y empieza entonces a llevarla a un lugar que es una casa de poesía que pues promueve la producción de este tipo de textos con estudiantes que toman talleres y demás. Ella va, pero miren que la actitud de Yurladi ante la posibilidad de, digamos, como entrar al mundo de la poesía y de ser reconocida por eso, no le llama la atención. Ella quiere aprender a hacer uñas. Eso no le interesa. Ella, pues, digamos que asiste por invitación del profe, también de alguna manera por interés, ¿no? De hecho, varias veces cuando él la acompaña, lo que ella hace es pedirle mercado, bueno, para toda la familia, en fin. Pues como que, pues sí, porque es algo que le ayuda de alguna manera a nivel económico, pero pues no. Y además porque hay una promesa de un concurso, ¿no? Y que el concurso le va a hacer ganar plata. Entonces, bueno, si es así, pues sí voy, pero de resto, no. El caso es que a la chica le va muy bien en el concurso, le va muy bien, y regresando del evento de cierre, tienen un impasse porque ella se emborracha. Y el profe que la llevó, muy irresponsablemente, la deja en la casa, claro, borracha, el señor timbra y se va. Entonces ahí hay un problema con su familia, se desata un problema con la familia y también con la casa de poesía. Con el colegio. Con el colegio. Entonces, bueno, entonces aquí qué pasó, si es verdad que la niña solamente tomó o pasó algo más, de pronto algún tipo de abuso, bueno, se complica la situación. En medio de todo este escándalo, las personas de la casa de poesía, que también tenían su nombre en juego, pues deciden ir a hablar con la familia de la muchacha y ofrecerles plata para que no hablen,
¿sí? Para dejar las cosas así. Bueno, en este escándalo también hay que decir, la hija de Oscar pues se entera de esta situación a pesar de que ya habían, digamos, como avanzado en su relación, ya tenían más cercanía, pues ella también decide como cortar la relación con su papá. Y bueno, finalmente la familia de la muchacha de Yorladi recibe el dinero y queda de alguna forma la situación así. Sin embargo, hay una situación muy importante y es que Yorladi decide escribirle a la hija de Oscar explicándole que pues realmente nunca hubo un abuso, que el papá pues sí, digamos como que es irresponsable, sí es una vergüenza, pero que no, que nunca hubo ningún abuso, ni se sobrepasó con ella, ni nada por el estilo. Entonces como que ya se resuelven así las cosas, a él lo echan del colegio, su mamá muere porque también hay una tensión ahí con la mamá, y ya, eso es como el fin, el cierre de la película. Ok, sí, ese es básicamente el resumen de la historia que narra. Esa historia de Oscar Restrepo, que así como decía Luz Ángela, en algún momento fue poeta. Esa es básicamente la historia. Realmente a mí la historia me agrada. Es como tomar un fragmento de la vida de alguien, y ese alguien pues es particular por el estilo de vida que lleva. Me parece, me agrada la manera en la que se relaciona con la hija, que cae en cuenta justo cuando la hija va a pasar a la educación superior. El tipo cae en cuenta como que, uy, yo sí tengo que brindarle algo porque yo como que soy un fracasado, cae en cuenta como de su realidad, como que voy a procurar brindarle algo. Y digamos que se muestra esa parte de el tipo o no había podido o no había querido tener empleo o tener un ingreso. Y solamente en ese momento, como a raíz de la presión, a raíz de que ya ve como última alternativa, decide tomar un empleo que le ofrecen de profesor. Y pues ahí es como cuando conoce a Yorla y todo el tema. Entonces pues a mí me parece interesante la historia que narra. Eso es emotiva y me parece, pues me agrada, parece bien. No sé, Ariel, ¿qué tienes por decir frente a la película? Bueno, frente a la película y a cómo trabajaron el tema, creo que hay unas realidades, digamos, que se muestran de manera clara y me parece bonito también como analizarlas. Entonces, voy a arrancar digamos, por lo que creería uno que es el tema que es una institución que en mi opinión es fundamental para el desarrollo de una sociedad, que es la institución de la familia. Entonces Oscar primero pues es un padre ausente, ¿cierto? Él tiene una relación de codependencia con su madre. Es un hombre que ha decidido querer encajar en un estereotipo de poeta de la tristeza, ¿cierto? Sí. Ese poeta underground, ese poeta sórdido, ese pero poeta él sí quiere encajar que vive o de él la encaja decepción. porque es así. Yo creo que yo creo que él quiere encajar, yo creo que él quiere vivir poéticamente. Sí, Lo sí, sí. que, lo que difiere un poco de su obra poética. Es decir, él lleva un estilo de vida muy bohemio, un estilo de vida, tú lo decías, muy fracasado, ¿cierto? Muy anclado al alcohol, muy anclado a la decepción de sus familiares y de sí mismo. Es un hombre de autoestima baja, ¿cierto? Pero que no logra un desarrollo de una obra poética. Digamos, se muestran realmente, en toda la película se muestra que ha tenido como 2 publicaciones. Y es un hombre Y hace muchos años no volvió a publicar, porque no, las publicaciones eran cuando estaba joven. claro, no, él se quedó ahí, sí, por eso digo que él quisiera como encajar en ese mundo del arte, de la vida poética. Ya, pero de algún modo lo logra, ¿no? Pues sí y no. Sí, Sí, porque yo creería que sí en la medida en que tiene amigos que viven de la poesía y que se han tomado, digamos, como el tema de las letras en serio. La película lo señala, que es como la casa poética. En efecto, él tiene, digamos, como unos puntos de vista que compartirle a un estudiantado. Entonces uno diría, bueno, sí, desde ahí. ¿Por qué digo que no? Porque, digamos, él se pierde, digamos, en el discurso sórdido, se pierde en su propia decepción, ¿cierto?
Entonces eso como que es un rasgo que él, incluso hay un personaje que se lo reclama. Un personaje le dice, no, es que usted lo que quiere es hacerse la víctima todo el Sí, 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 tiempo y sí, vivir claro. para colgarse, para sentirse poeta, Ya, usted quiere llevar una vida triste, ajá. pero eso no lo hace poeta, eso lo hace fracasado, eso lo hace una persona que manipula, que se victimiza. Entonces creo que ese es un aspecto interesante, digamos, en términos familiares, que era lo que quería compartir uno de los análisis de la película. En la familia de Yorlais uno ve, hay hacinamiento, ¿cierto? Hay mucha pobreza, hay mucho interés y muestra esa sátira de la sociedad del cómo frente a algo que es un hecho aparentemente, digamos, desgraciado, se busca la oportunidad para capitalizar eso, ¿cierto? Sí, de acuerdo, y me agrada Es, mucho cómo reflejan la realidad de esa Medellín precaria, ujú, el reggaetón a todo volumen, las chicas cada una con peladitos bien pequeñitos y todos viviendo en la misma casa, Ah, sí. todos hacinados, ujú. todos como mirando el celular. Es una realidad bien distinta también a la forma en la que ve la vida Oscar, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces me parece bien interesante y lo que dice me resuena totalmente. Eso digamos como que lo muestra ahí muy claro la película, digamos, el déficit, digamos, como en el Y tema de la la señora familia. ofreciéndoles ese frutiño a todo el mundo, ¿no? Sí, qué pecado, era Es como un detalle de la película de esos graciosos, ¿no? era Bacanos. simpático. Creo que hay otra cosa que me parece que es una realidad que la muestra también la película y es chévere, chévere, digamos, como analizarla, y es la instrumentalización un poco del arte. Entonces, Your Lady o Your Lady, que es, digamos, la niña que tiene cierto talento para escribir, pues Ángela lo decía ahorita, ella realmente no le interesa ser parte de la escena literaria. Si no, Ella simplemente ve una oportunidad de, hay un concurso, hay una plata, le sirve a mi familia y cada vez que el profe me lleva, porque él está viviendo un sueño a través de mí, eso me parece importante, ¿sí? Él tiene una relación rota con su hija, intenta reconstruirse también de alguna manera con Yorley. Él ve en ella también la posibilidad, o sea, verla triunfar a ella, de alguna manera es verse, es proyectarse, es verse triunfar a él. Pero a sin Yorley no embargo, le interesa. sí, no, sin embargo, dos cosas que quiero comentar ahí. Y por un lado, Yorladi hace parte de su cultura, ¿sí? Ella hace parte de su entorno y lo asume tal cual. Lo que quiere es hacer uñas, tener la vida de las hermanas, un poco lo cuenta, ¿sí? Entonces ella como que, pero me agrada ese entendimiento de Yulai que dice, yo entiendo lo que este man me está diciendo, lo que el propio me está diciendo y el mundo en el que yo quiere que haga parte, pero a mí eso no me interesa. Me parece muy sincero y muy chévere eso. Hay un momento en el que ellos están hablando, creo que es en una panadería, y entonces él le dice como, pero usted, ¿qué quiere? ¿Quiere ser mamá igual que sus hermanas? Y entonces ella le dice, ¿y Pues por qué sí, no? claro, Claro, claro. es su contexto. De Realidad. acuerdo, de Es lo acuerdo, sí, es es lo que tiene totalmente el alrededor. contexto, eso me parece genial. Y frente a que Oscar tal vez se proyecte en ella, de pronto si ella gana un premio o no, me parece muy agradable por parte de Oscar que ese ego no lo tiene como tan elevado, como no se proyecta tanto porque él de alguna manera sí quiere el premio para ella, la construcción para ella, y él de hecho no se ve por ahí. Y sí se nota como una ayuda genuina al momento de llevarle las cosas, de comprarle la comida a la familia y todo el tema, y que digamos él no quiere ponerse por encima o ganarse algún crédito de algo. Me parece muy de valorar de Oscar, ¿no? De hecho, Oscar me parece un buen tipo. Me parece un buen tipo porque realmente nunca tuvo un pensamiento morboso hacia Yorladi, esa escena en la que le tapa las piernas para no mirarla y todo el tema, me parece que es un tipo ético, la llevó hasta ella, ético dentro de ciertas cosas, Es porque, irresponsable. porque el tipo es El tipo lo que irresponsable, es irresponsable. está atropellado por la vida. Claro. Y me agrada, de hecho, una línea que dice el tipo de la casa de poesía, y que es algo así como que las personas como Oscar, como decía Raúl Gómez Hatti, no lastiman a los demás, sino solamente se lastiman a ellos mismos, porque es realmente ese tipo de personas como que la vida los atropella, ¿sí? Ujú. Y que
Tal vez quieren hacer las cosas bien, pero pues no le están cogiendo por donde es, pienso yo. Mira que yo quería señalar algo frente al tema de la instrumentalización del arte, porque es muy claro, o sea, que hay como en el aire, ¿cierto? Entonces hay un momento en que Yurlay, entra y logran hacer un festival primero, ¿no? Es un festival que está financiado por una ONG internacional. Uh-huh. Cuando ven que Yurlay tiene talento para escribir, entonces es como la lumbrera. Y entonces tanto las personas que lideran la casa de poesía como Oscar, como su misma familia, empiezan a motivarla porque encuentran como una posibilidad. Hay una posibilidad para la Casa de la Cultura, reconocimiento, ¿cierto? Para la ONG, demostrar que sí están invirtiendo en lo social y no sé qué, y el discurso, ¿cierto? Para Oscar, de alguna manera, sanar esa deuda que tiene de ser un mal padre, ¿sí? Y entonces como que todos empiezan, y para la familia, pues la posibilidad de ganar plata. Y entonces empiezan ahí como a proyectarse como muchos anhelos alrededor de Yurlay, pero hay un momento en que todo se sale de control. Hay un momento en el que Oscar en el evento de cierre se embriaga, ella también se emborracha, pasan una cantidad de cosas terribles. Oscar, en medio de su estado de embriaguez, le muestra las nalgas a los estudiantes que estaban ahí porque están discutiendo acerca de los agujeros negros. El tipo se enlaguna, no se acuerda absolutamente de nada. Él se había llevado a la niña sin permiso del colegio. O sea, al otro día, pues es como el escándalo, la familia queriendo demandar, y ahí, fíjate cómo ya Yurlay deja de ser, digamos, como un estandarte y se empieza a convertir en un problema. ¿Por qué? Porque para la Casa de la Cultura ellos no quieren tener nada que ver con el escándalo, por eso corren a ver cómo apagan el incendio ahí con Oscar. Para Oscar, pues la frustración total, porque pues, o sea, la embarré totalmente. El colegio se quiere lavar las manos porque la familia habla de un posible abuso, ¿sí? Frente a la niña. Entonces, digamos como que el discurso del arte ahí se pierde, ¿sí? Realmente no es un interés genuino ni de la ONG ni de la Casa de la Cultura Popular, no, era digamos con las oportunidades que representaba Yurlay, y cuando se sale de control, entonces empiezan como a lavarse las manos. Entonces creo que eso es una realidad que a veces pasa mucho en el mundo de no solo de la literatura, sino de la música y de diferentes artes, y me parece chévere que la película lo señale. Tú dijiste algo sobre que Oscar se estaba proyectando como un buen papá a través de Yurlay. Yo creo que es algo que queda como, no sé, para mí no es tan claro en la película, me parece que queda como entre líneas, pero ¿por qué lo afirmas así, de esa manera? Porque él tiene una relación muy rota con su hija, ¿sí? De hecho hay un momento en el que ella le dice: papá, usted otra vez borracho, y llega a buscarme, y dice: mire, no me salude cuando esté en el colegio porque es que es una vergüenza, a mí me da vergüenza que mis compañeras lo vean a usted ebrio, vuelto una nada. Y le va a prestar otros 5.000. Y el tipo le dice como: bueno, mija, pero présteme plata. Entonces, claro, eso es una relación completamente rota, ¿sí? Cuando él empieza, digamos, a trabajar en el colegio y encuentran Yurlay, yo creo que él tiene lo que decía Luis es cierto, tiene una visión muy paternal hacia Yurlay, ¿sí? Sí, de acuerdo. Muy de protección, muy de querer brindarle un mejor futuro. Claramente tiene como muy presente que tiene que recuperar a su hija, ¿sí? Pero él tiene una comunicación completamente rota con su hija, mientras que con Yurlay es más fluida. ¿Sí? Entonces en la conversación, en las líneas, en los diálogos, sí se muestra como un acercamiento muy paternal. Ay, ¿sabes qué? Y acabo de caer en cuenta que también en el escrito que Yurlay le hace a la hija de Oscar, habla también de que ella también tuvo un padre ausente, hablan sobre la relación de ella con su padre, con Oscar, entonces sí, hay como un entrecruzamiento de esas relaciones, sí. Bueno, y hablando de esta película, cuyo título es Un poeta, vamos a articularlo con otras reflexiones precisamente de lo que decía Ariel, de la instrumentalización del arte y qué es precisamente ese arte. En este caso, la poesía. No es al azar, no es fortuito los dos invitados que tenemos el día de hoy aquí a Podcast Trivial, que están relacionados precisamente con lo que es la poesía, la literatura y pues esta escena de la cual yo soy muy ajeno y que tengo pues también muchas preguntas al respecto. Entonces vamos a hablar precisamente de qué es la poesía, qué es esa expresión artística
que todavía yo por mi parte no he terminado de entender, pero que trata directamente la película. Entonces, ¿por qué la película tiene ese título? Es precisamente porque el personaje principal en su juventud escribió poesía y tuvo un reconocimiento por eso. Entonces, si tuvo un reconocimiento, al parecer, si hay una forma en la que se destaca una buena o una mala poesía, o cómo se escribe correcta o incorrectamente, que es algo que yo todavía no he podido comprender y he querido comprender, pero no lo he logrado. Entonces, precisamente vamos a hablar de eso. Yo que no conozco, entonces te pregunto, Luz Ángela, cuéntame cómo hacer una buena poesía, qué tengo que tener en cuenta para eso. Bueno, Luis, mira, entramos a un terreno muy complejo. No solamente es para ti, es para todos. Sí, es para todos el tema de qué reglas se deben seguir, porque justamente la poesía es salirse de toda regla de alguna manera, es completamente libre, tanto que cuando se trata de definir, cuando la humanidad está llegando a algún tipo de definición o lograba de alguna manera llegar a encasillarla, un poeta se salía de los límites que se les estaba poniendo, uno o más. Entonces siempre se sale por los bordes, no es algo que es imposible de encasillar, de definir, digamos como específicamente qué es, qué sí es, qué no es, pero curiosamente cuando nosotros hablamos y decimos, mira que me gustó de todos los poemas que dijeron en la película, el de la chica el del discurso, bueno, me ay fascinó. sí, a mí también me fascinó. ¿Por qué? Porque cumplió unas reglas específicas claras de ubicar las palabras en sustantivo y luego adjetivo y luego tal, no. O sea, justamente ahí radica la belleza. Magnífico. Ahí Magnífico. radica la belleza. Entonces sí hay un gusto de sentido común, al parecer, en eso. Sí, claro, o sea, el hecho de que existan concursos de poesía o haya poetas más o menos reconocidos. Un jurado determina cuál sí y cuál no, sí. Correcto. Claro, hay un sentido común, ¿sí? Pero tampoco puede ser completamente matemático como la poesía del Siglo de Oro, que era versos de tantas sílabas, sí, las configuraciones de las rimas de tales y tales formas. Eso ya lo vivimos, eso sí, ya pasó y hay poemas hermosos, digamos, con esas configuraciones tan estrictas, pero pues siempre hay quien se sale de esos parámetros. Precisamente, volviendo a la película, que tenga ese título de un poeta, yo también fui a aprender un poquito más de poesía. Y sí me encontré con eso porque los textos de Yorladi sí me generaron como una admiración y yo dije, bueno, está maravilloso. Y cuando hizo la lectura en el discurso, cuando ya fue el evento de cierre, yo dije, excelente, esto es una poesía o sea, me gusta, me agrada, no tengo ni idea de si está bien o mal, pero me agrada, me pareció agradable. Y aparte de eso, en la película también hacen referencia a 3 autores. No sé, Ariel, ¿qué nos quieras comentar acerca de la poesía y cuál es su relación con la película? Bueno, yo creo que es un terreno muy amplio. Yo creo que si algo puede llegar a caracterizar la poesía, independientemente del autor o del género por el que tú te vayas, ¿cierto? Porque claramente uno lee a Gonzalo Arango y es poesía, es nadaísmo. Y lee a Mario Benedetti y también es poesía, pero es una poesía absolutamente diferente. Entonces, de alguna manera creo que la acción poética o el escrito poético, si yo pudiera darle una característica, me atrevería a decir que es aquella que es capaz de nombrar la vida de una manera diferente. Y a partir de esa forma en que se nombra, lograr despertar emociones humanas y llevarlas como a un punto alto. Cuando tú escuchas un texto poético con determinada sonoridad, independientemente a la rima, a la estructura, si es verso libre, si es prosa poética, pero si te logra conmover, a ti y a un cúmulo de gente, creo que ahí podría haber un indicio de poesía. Porque ya definirla, digamos, estructuralmente es complejo. Eso se ha intentado históricamente desde la academia y en eso Luis Ángela acierta, digamos, como muy claramente, ¿sí? Cada que se está logrando, como ahora que tenemos todas las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Hay un nuevo movimiento, hay un nuevo autor, sí, porque es tan grande y tan amplio como la inquietud humana. Entonces creería yo que es eso. Es como o sea, para resumir, digamos, si me preguntan a mí por poesía, es la capacidad de relatar la vida de una manera distinta al lenguaje cotidiano y tener en esa manera de relatar
la posibilidad de tocar y la intención. No solamente la posibilidad, sino la intención y lograr tocar fibras emocionales de otras personas, del lector o de la audiencia que esté ahí contigo. Aunque mira que con esa medio definición que acabas de dar, ya se me ocurren varios poemas que se salen de ahí. Total. Ajá, total. Entonces no, es supremamente difícil. Una vez en un día de la poesía estábamos justamente en un evento así muy parecido al de la película, Sí, es que con varios poetas es que la tratando de película pensar en... pienso que la película refleja bien el contexto de muchas cosas. Claro, así son los Tal cual. Bueno, un pedazo. eventos tratando de hablar sobre qué es. ¿No? Ujú. Y ahí nos podemos quedar y digamos que es muy difícil poder definirlo, pero más que el qué es, sí quisiera nombrar qué hace o para qué sirve de alguna manera, qué es lo que logra la poesía, dicha por un poeta colombiano que dice que la poesía lo que hace es reconfigurar el sentido del mundo. Es similar a lo que dijo Ariel, más o menos. Reconfigurar el sentido del mundo. Uh-huh. Claro, pero cuando tú hablabas, por ejemplo, de generar emociones, sensaciones, uno diría sí, pero digamos también cuando hay poemas cuyo interés es únicamente la sonoridad. Uh-huh. Bueno, claro, también genera, pero bueno, habría que mirar cómo, creo que también ahí se puede diluir ese límite de generar en el otro. La noche y tú. La noche y tú. La noche y tú. Con ese título que tiene, un poeta, pues sí, se trata de poesía. Vamos a leer un fragmento de los autores que se mencionan o que tienen relación ahí en la película. El primero al que vamos a hacer referencia es José Asunción Silva, por quien Óscar Restrepo tiene una especial admiración. Si se conoce la historia del poeta, pareciera que en la película se hace referencia a su muerte temprana y de alguna manera como a su forma melancólica de ver la vida, pareciera que tuviera alguna relación con la vida que pasa Óscar. Entonces vamos a escuchar a Luz Ángela, que nos va a compartir un fragmento de José Asunción Silva. Bueno, mira, voy a leer el Nocturno 3, que es el poema más famoso de Silva. De hecho, me pareció curioso que en un momento, en una escena, cuando Óscar está recitando, sea justamente el Nocturno 3. Porque si, bueno, no sé, pensaría yo que si es un tan fan, porque decide necesariamente declamar justamente el más famoso. Pero bueno, no, claro, es un poema muy bueno. Dice así: Nocturno 3, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciernas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas. Y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda, se juntaban, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Fragmento del poema, porque no lo voy a leer completo. Muchas gracias. Entonces ahí teníamos a la obra cumbre, o la más conocida, de José Asunción Silva, que para que lo referencien es el personaje que aparece en nuestro actual billete de 5.000. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese billete de 5.000 y la referencia que hacen en la película del billete de 5.000 y el de billete de 50.000 y demás. También se menciona a Raúl Gómez Hattin, colombiano. En la película, Ariel nos va a ayudar a leer un fragmento de ese autor. Bien, me encontré aquí, hay un texto pequeño de Hattin que me parece muy interesante compartirlo, básicamente porque creo que en algunas de esas líneas uno podría incluso asociarlas con las imágenes que muestra la película, como con esa atmósfera que se crea alrededor de Óscar y que define en buena medida como su comportamiento. Entonces creo que
este fragmento de poesía me parece muy, muy oportuno y dice así: si se quiere llegar a ser una buena víctima, es necesario saber de toda la dulzura que entrelaza al verdugo con la muerte, de la paciencia con que afila su hacha, de la soledad que ilumina su vida y de la de sus inocentes hijos, del esfuerzo que implica portar y levantar el arma, de la sangre que pringa sus pantalones. Todas esas consideraciones deben estar presentes en el momento de recoger nuestro pelo sobre la nuca y poner en sus manos el pescuezo. Gracias. Y por mi parte, yo que soy totalmente ajeno a la poesía, que no la había leído, yo voy a hacer referencia a Flora Alejandra Pizarnik, de quien hacen referencia en la película, que fue inspiración o que tiene un conocimiento Yorladi, y que Oscar pues la reconoce inmediatamente, pues porque Oscar sí conoce de poesía, entonces él sí la reconoce. El fragmento que voy a leer se llama Despedida. Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado, tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Es una pequeña poesía de Alejandra Pizarnik, de quien se hace referencia también ahí en la película. Continuando con esta conversación acerca de esta película, con ese nombre específico, un poeta, no es el poeta, es uno como los demás, uno más. frente a la poesía, que es esa expresión artística tan difusa. No es lo mismo decir un poeta que un músico, o que un pintor, o que un actor, porque la poesía sí de alguna manera sí se relaciona con este tipo de arquetipos. Yo creo que para nuestra sociedad colombiana la poesía sí se relaciona con este tipo de arquetipos como lo que es Oscar, y con este tipo de contexto como el que presentan en la película. Entonces me parece formidable y por eso también me generó ese gran interés por ir a verla, porque era como el fragmento de una vida cotidiana de alguien que no encaja con un estereotipo que la sociedad quisiera que fuera así, o digamos lo más opuesto a lo que a un estándar impuesto, ¿sí? Entonces eso me generó de una vez interés. A mí particularmente porque de artista y de siempre ser un poco diferente a todo lo que a las demás personas, ¿sí? Ver esa parte de una cotidianidad me llamó mucho la atención, me llenó mucho cuando vi a Oscar pintándose un corazón en el pecho con un marcador y haciendo nada, como perdiendo el tiempo. ¿Recuerdan cuando estaba como desperdiciando su vida? Y me vi reflejado y yo dije, estoy donde debo estar. La película que es, esta es. Y estaba pensando desde el momento en el que entré a la sala, voy a grabar un podcast y todo. Entonces, pues digamos que sí encaja con ese estereotipo. A mí me agradan los estereotipos porque son una manera burda de la generalización. Entonces eso me agrada, porque de alguna manera sí refleja la realidad. Y creo que la película muestra ese contexto de la poesía, incluso en la manera en la que se ven, hay una estética, hay una manera de hablar, de expresarse muy particular de ese contexto, que en Medellín y en el contexto paisa debe ser aún más cercano, también asociado a lo que decía Ariel, el poeta triste, el bohemio, el alcohol llevado de eso. Entonces pues me agrada bastante ese arquetipo y esa generalización, y me llena totalmente porque veo que es mi vida, me veo ahí reflejado y veo mi contexto también ahí reflejado. No sé qué quieras decir al respecto, o si quieres decir algo. Ay, lo de los arquetipos es muy interesante, pero es muy amplio y no vamos a meternos ahorita con eso, pero existen. Sí, existen, o sea, nada que hacer. Y sí, si uno quisiera hablar de eso diría, no, claro, de alguna forma es necesario, de alguna forma todos incluso buscamos identificarnos con un grupo social y bueno, demás. Sobre la película quería señalar una cosa, y es que Yurlai no se siente cómoda con sus compañeros de la casa de poesía. totalmente. Ella dice, son raros. Sí, claro. ¿Sí? Ellos son raros, yo no me siento, no me siento. Bueno, eso para dejarlo por ahí, pero también porque quiero señalar algo que me parece muy
curioso de la película y no sé si estoy tan de acuerdo, porque Yorla es una adolescente que es muy talentosa para escribir. Oscar lleva dedicando su vida a tratar de escribir algo bueno y no lo ha logrado. Lo logró una vez. Lo logró hace mucho tiempo, y pues no, de hecho sus compañeros le dicen, usted no es buen poeta, en algún momento le dicen. Ahora, hay unos estudiantes que están dedicados a pensar sobre la poesía, cómo escribirla, cómo explorarla y demás, que son los compañeros de Yorladi, son jóvenes que están en ese proceso. Entonces, lo que creo que la película está haciendo es decir, el talento nace y punto. Sí. Yorladi es la talentosa y ya. Sí, por más academia que tenga el que no es talentoso, pues no. Sí. No va a tener el mismo resultado. Sí, hay una parte, pero creo que también es importante, digamos, el tema de explorar, digamos, a través de los ejercicios de escritura creativa. O sea, creo que sí se puede perfeccionar, creo que sí se puede trabajar sobre eso, creo que sí, digamos, en la realidad hay posibilidades de ir encontrando esa creatividad a partir del ejercicio y la disciplina. Yo quisiera señalar algo y lo voy a señalar con un ejemplo. Hace poco yo escuchaba a un comediante que me hizo reír mucho. Entonces el tipo decía, en su rutina decía, bueno, yo nunca había conocido suegro, y entonces es que no recuerdo, creo que es Gabriel Murillo. Ya, sí. Entonces él dice, yo nunca había conocido suegro y tuve una novia y quise conocer suegro y resulta que el tipo es un paraco, dice el tipo. Sí, dice el comediante dice, es un paraco. Y le pregunta al público, ¿todos saben cómo se viste un paraco? Sí, claro. Usa un sombrero blanco, camiseta blanca, camioneta 4x4 y logo del Centro Democrático. Así se viste un paraco. En ese momento todo el público como que revienta en risa porque sí hay una asociación, digamos, como con esa estética, pero no todo el que utiliza un sombrero blanco es paramilitar. No todo el que tiene una camioneta 4x4 es paramilitar. Lo del logo lo voy a dejar en puntos suspensivos para que cada quien lo defina, ¿no? No me quiero meter en líos con paramilitares justamente. Y entonces digamos como que hago esta aclaración por lo siguiente, ¿sí? Porque digamos, generalizar, yo a diferencia tuya sí no estoy de acuerdo con generalizar. Parece que los seres humanos tenemos unas individualidades, ¿sí? Que efectivamente, claro, nosotros casamos en unos roles y para mantener un orden social y para poder formar parte de la sociedad terminamos como aceptando ciertas convenciones, que eso es parte como de la vida cotidiana, pero la individualidad del ser humano creo que lo pone por encima de la generalización. Es decir, uno no puede estandarizar, uno no puede decir todo uribista está de acuerdo con las masacres, con asesinar jóvenes inocentes y guardarlos en un basurero, en la escombrera, porque no es así. Hay uribistas que seguramente no están de acuerdo con eso, ¿cierto? Y se declaran uribistas. Entonces creo que lo mismo pasa un poco con la película. Creo que muestra una cara de la vida poética que efectivamente es, o sea, uno no va a negar, cualquiera puede ir a los lunes en el bar de Homero, y ahí la escena es la misma, o sea, ahí recita desde el poeta más letrado hasta el habitante de calle que va a comerse a sus poemas, y es parte como de esa escena, ¿cierto? Pero también hay otros escenarios. Hay otros tipos de poetas, conozco muchos que están con una vida diferente, ¿cierto? Uno de ellos es un gran filósofo, tiene 3, 4, 5 libros publicados, ha participado en certámenes. De hecho, el año pasado organizó el encuentro de letras y versos latinoamericanos, donde pudo convocar poetas de México, donde habían poetas colombianos, donde la Corporación Camino a la Utopía estuvo invitada también. Entonces digamos como que es una escena diferente. Hay una gran poetisa que no solamente, o sea, que ya tiene su doctorado, que tiene una vida organizada, que tiene una capacidad adquisitiva, diría uno, clase media alta, ¿cierto? No tiene adicciones, digamos, por el alcohol o por ningún tipo de drogas, y al contrario es un referente para muchos poetas, impulsa la publicación de libros. Entonces creo que no es la generalidad de la escena poética, no es la generalidad de la escritura, sí es una parte,
Es una realidad que está ahí y también yo he estado en esos escenarios y me los disfruto y es chévere, pero no creo que sea, digamos, como la generalidad. Creo que se confunde, que es lo que no deja claro la película. Se hace ver el poeta como si fuera, como la poesía sinónimo de fracaso. Sí, 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 claro. Y realmente Oscar no fracasa por ser poeta. De hecho, medianamente lo que lo logra sacar de su estado de pobreza mental y de victimización es justamente la poesía. Excelente lo que dices, sí. A él lo que lo hace, lo que lo muestra como un poeta, como una persona fracasada, como una persona frustrada, es su dependencia al alcohol, su responsabilidad, su mal manejo de emociones, sus rupturas familiares, su actitud inmadura frente a la vida, ¿no? De no asumir tampoco como la edad que tiene, como las responsabilidades que tiene, sí, es eso lo que lo lleva, digamos, como a ese círculo de pobreza, no el ser escritor, no el ser poeta. Entonces es como lo que quería señalar ahí frente a ese tema. Sí, qué bien, me parece muy interesante y digamos que sí había visto esa parte de que si bien está el arquetipo de la bohemia, del licor, de que se relacione con la poesía y todo el tema, sí en parte creo que Oscar le hace el quite al trabajo o a algún vínculo laboral como una rebeldía que sí está relacionada de alguna manera con la poesía o con el arte, porque es una apuesta como por decir, no, yo soy esto y no voy a dejar de ser esto, no me voy a meter a ser cajero del éxito o del Oxxo porque eso no es, eso sería traicionar mi misma esencia, ¿sí? Ajá. Y me parece, esa es la parte que me parece más importante de todas, que es como poner el arte por encima de todo, indiferentemente de las circunstancias difíciles que haya, lo más importante que sea el arte, pero también está lo que tú dices, si no está escribiendo, pues ahí como que no tiene de dónde agarrarse, porque si fuera que estuviera escribiendo, a pesar de fracasar, sería loable, sería admirable, estaría bien. Y eso es lo que yo digo, pues eso es lo que yo siempre anhelo. Pone por encima su arte, por encima de cualquier cosa. Entonces eso me parece la apuesta más importante de la vida, que es algo que yo veo todo el tiempo también en el contexto del arte plástico. Y también como los conscientes que dicen, no, pues no es que no me puedo morir de hambre y me toca hacer cajero del Oxxo, pues lo soy, sin dejar de dibujar en mi tiempo libre. Pero fíjate que en la película se ve claramente como los personajes que llevan la casa cultural, esos están bien. No, de acuerdo. Y organizan festivales y consiguen financiación de ONGs internacionales. De hecho, intentan instrumentalizar el talento de Yorlai, porque hay un momento en el que le dicen, oiga, muy bueno su poema, pero ¿y qué tal si le escribo un poquito más a la tristeza, un poquito más pobreza, a la bohemia, a lo que pide el mercado, qué es lo que vende, ¿sí? Como que ellos entienden la lógica de cómo funciona económicamente el asunto y se logran meter ahí y sobreviven, de acuerdo, ¿sí? Y logran hacer cosas. Yo creo que lo que marca realmente la diferencia es la disciplina. Hay personas que son muy talentosas, que son brillantes, claro, indudablemente. Pero si usted es muy talentoso y no le dedica disciplina, no le dedica tiempo a lo que usted hace, se le convierte en un hobby, se le convierte en un ejercicio de fines de semana, mientras que si usted persevera y usted es disciplinado y usted insiste y usted tiene claro para dónde va y qué es lo que quiere lograr, tarde que temprano los resultados se le van a dar. Pienso que es equilibrar eso, ¿no? Es saber cuál es mi talento. Sí, claro. Cuál realmente... si me gusta realmente y dedicarle disciplina y ahí se van dando las cosas. Es decir, un poco para apoyarme en tu ejemplo, yo diría, no está mal que trabajes en el Oxxo. Si vas a seguir pintando, sigue pintando. Lo que tú tienes que tener claro es que el Oxxo es temporal. Si el dinero que ganas en el Oxxo te va a servir para comprar pintura, para comprar materiales, para inscribirte en diplomados, para aprender más, para montar tu galería, ¿sí? Si es tu sueño, para emprender desde el arte, no importa que te vayas a la quiebra, después vuelves y te levantas. Si tienes claro eso, el Oxxo está bien. De acuerdo. ¿Qué estaría mal? O no mal, no se trata de una posición maniqueísta. ¿En qué escenario se vería la derrota?
en que tú llegues al Oxxo y Y deje de pintar. te olvides de pintar. Y Excelente. no, y ya mi vida se acabó y me quedo acá. Y llegué a los 60 años atendiendo mal a las personas que van a visitarme al Oxxo porque yo en el fondo lo que quiero ser es pintor. De acuerdo. En la película también hacen una referencia de los 2 billetes que están en circulación actualmente, precisamente porque tienen que ver con autores de poesía o de literatura, y los referencian en la película de una manera agradable. Me parece magistral, me parece muy, muy, muy chévere, porque se menciona que José Asunción Silva, como saben, es del billete de 5.000, pero también otro personaje de los que suele compartir con Oscar en la calle mientras sus sesiones de tomata, le dice que es mejor el Gabriel García Márquez porque aparece en el de 50.000, que es mejor el otro porque está en un billete de mayor denominación. Pero ¿por qué Gabriel García Márquez no está en esta selección de poetas, Luz Ángela, a pesar de que lo mencionan en la película? Porque no se leyó un pedazo de Gabriel García Márquez aquí. Hablamos de la película Un poeta Sí, y hablamos de qué es la poesía. correcto. Entonces leímos los fragmentos de los poetas que fueron nombrados en la película. La obra de Gabriel García Márquez se destaca por ser prosa. Él escribió especialmente cuento, novela, y pues trabajó mucho tiempo como periodista, entonces escribió reportajes y crónicas y otros textos de estilo periodístico, pero hasta donde yo recuerdo, no poesía. De acuerdo, es por eso que no se incluyó acá. Y yo estoy de acuerdo con el tipo que estaba en la calle, que estaba borracho, que es mejor Gabriel García Márquez que Silva, a pesar de que no sea poesía, pero los textos que tiene Gabriel García Márquez me parecen muy, muy relevantes. Y ahora que vi la serie de 100 años de soledad en Netflix, que es como lo que nos llega a los que no leemos, pues me parece maravilloso. Bueno, ten en cuenta que Silva también escribió una novela que es muy destacada en la historia de Colombia, ¿no? Que se llama De sobremesa. Bien, y ya finalizando el día de hoy, agradecerles por su escucha, agradecerle a los invitados por participar el día de hoy. Si es la primera vez que escucha este podcast o la primera vez que ve un video aquí en mi canal y le gustó, por favor compártalo con más personas, dele like y deje un comentario de cómo le pareció este podcast trivial. Síganme en mis redes sociales, en Instagram estoy como Luis Ortiz Arte y mi canal de YouTube Luis Ortiz Arte. Ya vamos para los 200 seguidores. Ya faltan poquitos, entre más gente se suscriba, mucho mejor. Muchas gracias, Luz Ángela, por participar el día de hoy. A ti, Luis, muchas gracias por tu invitación. ¿Cómo te encontramos en redes? A mí no me gusta mucho cómo usar las redes personales, pero voy a aprovechar para hacerle publicidad a mi Instagram, dientedeleon.quietbooks, se escribe quietbooks. Estoy elaborando unos libros, se llaman libros tranquilos o libros sensoriales para bebés, niños hasta los 4 o 5 años más o menos, inspirados en la pedagogía Montessori. Muchas gracias, Ariel. Bueno, gracias a ti, Luis, gracias, Luz, gracias a todos los que van a escuchar este podcast. Invitarlos a que nos sigan, a nosotros nos pueden seguir como Camino-Utopía. Así aparecemos en Instagram, en Facebook aparecemos como Corporación Camino a la Utopía. Ahí se van a enterar pues de todo lo que hemos venido haciendo desde la literatura, desde la palabra como una herramienta de transformación social. Y si de pronto tú estás interesado en conocer un poco acerca de lo que yo hago como narrador oral escénico, como escritor, pues me puedes seguir en Instagram como arielguevara.gestorsocial. Y bueno, un abrazo muy grande. No olviden suscribirse a Luis Arte, al canal de YouTube. Vamos a llegar a esos 200 muy pronto. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.